Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lisa, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, querida Carmen, muy buenos días. Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido, Jacobo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Lisa. Buenos Carmen. días. Bueno, pues veníamos de escuchar a Anabel y a Maridalia hace un momento y dentro de las ideas que se expresaron aquí está el tema de este nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden o desorden mundial o lo que queramos, pero están ocurriendo cosas vertiginosas y muy importantes. Y pues Jacobo, como buen estudioso que es, se detuvo en el discurso de Carney, ¿no? Seguramente tú también. ¿Sí? Los dos. En este discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá en Davos, que fue el discurso, que nos habla de varias cosas. ¿Cómo lo viste? Sí, mira, Carmen, incluso a partir del discurso ha habido mucha reacción global. Y aquí en México hay un montón de discusiones que se están dando alrededor de ese discurso, no porque el discurso mismo tenga elementos que los tiene, ¿no? Elementos que invitan o empujan, diría yo, a una reflexión. Hay acciones. Hay un montón de paneles académicos que se han estado reuniendo en estas últimas semanas a partir de este discurso para empezar a repensar el nuevo orden y el papel de México en ese nuevo orden. Y a partir de ello me parece interesante, ya María Idalia hablaba algo al respecto diciendo México o el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue pensando en una lógica del siglo XX cuando el orden mundial ha muerto. Claudia Sheinbaum dijo que le gustó el discurso. Sí. Dijo, pues buen discurso. ¿Sí lo oyeron? Dijo. Sí, qué buen discurso. Qué buen discurso. Bueno, quisiera rescatar 2, 3 párrafos para ver si esos los entendió o le gustó otra parte. A lo mejor nada más le gustó la parte donde critica la postura hegemónica de los Estados Unidos o de las grandes potencias, pero no acusó de recibido de otras frases. O una frase que era buenísima, esta de o estás en la mesa o eres ¿O estás en el menú? Sí, o estás en el menú. Y hay frases mucho más claras de nuestra realidad. Rescato, repito, algunas líneas, muy pocas. El poder de quienes tienen menos poder comienza con la honestidad. Frente a esta lógica existe una fuerte tendencia de los países a acomodarse, a evitar problemas, a esperar que la complacencia compre seguridad, pues no la hará. No se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación. Y termino. Buscarán seguros, habla de los países, aumentar opciones para reconstruir su soberanía. Una soberanía que antes se sustentaba en reglas, pero que cada vez se anclará más en la capacidad de resistir presiones. Cada vez más en la capacidad de resistir presiones. Parece que esas no las escuchó Claudia Sheinbaum. Lo que tenemos es un nuevo orden mundial, claramente. Y Mark Carney lo que dice es, el mundo anterior ya murió. O sea, no estamos ante una transición o transformación, sino ante una ruptura. Y creo yo que, en el discurso Carney habla de que en el siglo XX todos vivimos una ficción muy cómoda, donde había una serie un orden mundial internacional basado en reglas. En reglas que se aplicaban a contentillo, a unos más, a otros menos, pero generó una cierta estabilidad que permitió el crecimiento. Pero estamos ante la ruptura de eso. Y él habla de la creación de un nuevo orden con principios. Es decir, hay que acomodarse a ese nuevo orden. Ahora estamos viendo incluso... Principios y pragmatismo. Y pragmatismo. Estamos viendo la postura no nada más de Canadá. Hoy decías del Reino Unido. Sí, con China. De la Unión Europea. Con India. Y se entiende la necesidad de México o la dependencia de México con los Estados Unidos. México no es una potencia intermedia como lo es Canadá. Tenemos una dependencia mucho mayor, pero había que empezar a fortalecerse dentro, quitando el cartel que dice Carney en su discurso. Dice, a partir de la metáfora de Václav Havel, de que un verdulero colocaba todos los días un cartel. Como los demás. Como todos los demás, diciendo proletarios del mundo unidos. Nadie lo creía, pero ponían el cartel afuera de sus negocios. Y lo que dice Carney es, tenemos que empezar por la honestidad, por hacernos cargo y decir las cosas como son. Bueno, en México, me parece, Morena, el proyecto político de Morena en estos años, que ya lleva 7 años, cree que seguimos viviendo en la lógica del orden del siglo XX.
que es posible transitar a este nuevo orden mundial, que no sabemos bien a bien en qué va a acabar, ¿En qué va a acabar? ni cuánto va a tardar la erosión del viejo orden, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, bajo una lógica de la creación de un Estado, como si fuéramos Ruiz Cortines o Miguel Alemán. Un partido único, monolítico, erosión democrática, hablando de todos los días, cuando cada vez que habla la presidenta o la fiscalía, pues cree que estamos comprando o repitiendo esta mentira que todos sabemos que es falsa, o cuando se dice, se abrirá una carpeta de investigación. Pues todos sabemos que es falso eso, ¿no? En un país de impunidad. No, Pues, se abre la carpeta, pero luego ¿qué? compramos la mentira, colocamos el cartel. Habría que quitar ese cartel que en México se coloca todos los días. Y termino esta primera intervención diciendo que lo que dice Carney es que la postura de los países tiene que ser, primero, de una gran honestidad, nombrar la realidad internacional e interna, quitar el cartel, fortalecerse hacia adentro, y Carney enlista una serie de acciones que ya está tomando el gobierno de Canadá, y hace un llamado al final a los países a sumarse a la creación de un nuevo orden, evidentemente no con los países hegemónicos por ahora, Las potencias medias. pero las potencias medias empezar a hacer una discusión sobre un nuevo orden. Ahora, ¿cómo nos agarra en México esta transición pues, generacional? Vamos, esto no se vive todos los días, no es una crisis económica o una crisis política transitoria, sino estamos ante el desmoronamiento del orden mundial, pues nos agarra con los dedos en la puerta, Carmen, dice, me parece, viviendo una absoluta mentira, en un proceso de desmontar instituciones. Ya nos decía Maridali en el bloque anterior, Carmen, la fragilidad mexicana, con una institucionalidad erosionada, una soberanía que seguimos pensando que es una soberanía del siglo XIX, cuando ahora, por ejemplo, la soberanía cibernética está absolutamente violada en este país. Bueno, pues, entonces no nada más estamos ante un desmonte de instituciones, sino en un proceso de concentración de poder, y yo ya diría, se habla de que la reforma electoral sería el último clavo en el ataúd de la democracia. Bueno, independientemente de esa reforma, eso quiere decir que la democracia ya está en el ataúd y con varios clavos, nada más falta el último. Entonces, entrar a este nuevo orden mundial, construyendo un sistema político propio del siglo XX, pues no nos va a llevar a ningún lado. Y a esto aunamos la militarización, los vínculos político-criminales, la impunidad, la violencia, el cero crecimiento económico, o casi nulo crecimiento económico. Y entonces me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete o el grupo gobernante tendría que entender los nuevos tiempos y que no se puede transitar enganchados como única alternativa al vagón de los Estados Unidos. No estoy diciendo con esto que haya una ruptura como Canadá ya la está poniendo en la mesa, o de menos un distanciamiento, igual que Gran Bretaña y la Unión Europea. Pero también se hizo tránsito de China a Canadá por la reacción de los últimos días. Sí, pero vamos, lo que está buscando son alternativas y no tener como único proyecto nación el estar enganchado a los Estados Unidos y a la protección de este sistema y de la protección incluso hasta de seguridad que proveía a los Estados Unidos. En un momento de enorme fragilidad en México. En México hemos decidido, pues ni siquiera extraditar, expulsar todos nuestros trapos sucios. Es decir, en lugar de que esa información que está en los Estados Unidos con un montón de criminales que están allá, con los hackeos de información, así como los periodistas sacan información de Guacamaya Leaks, por decir algo, para decir, pues el ejército ya sabía que tal gobernador estaba... Pues también eso lo saben los Estados Unidos, no nada más el periodismo. Es decir, hay cada vez una mayor fragilidad, y en lugar de el gobierno mexicano quitar el cartel de la gran mentira que hemos estado viviendo y empezar una reconstrucción seria, en clave democrática, pensando en el siglo XXI, lo que estamos haciendo es profundizar un sistema que fue funcional en el siglo XX, porque todo mundo se tapaba un ojo. Como lo frasea Carney, de que era una ficción cómoda, y se toleraban esas cosas. En el siglo XXI tienen estados sólidos, capaces de gestionar la conflictividad que se nos viene en los próximos años cercanos. Horas
días, no, ya para años, ya está, ¿no? O lo que seremos es un país enganchado a una potencia en declive, eso todo el mundo lo dice, o de menos en retraimiento, los Estados Unidos, y con una fragilidad interna enorme. No creo que Morena, que tiene grandes compromisos inconfesables, esté dispuesto a un proceso serio de fortalecimiento al interior, centrado en la honestidad, no en la honestidad que decía López Obrador, en la honestidad valiente, sino en una honestidad de decir, estos son nuestros problemas y necesitamos abordarlos en serio, partiendo de la política y el vínculo de la política criminal, descapturar al Estado y empezar un fortalecimiento institucional y de seguridad y justicia. No lo veo y tampoco veo que lo estén pensando, porque con la cantidad de compromisos que ya tiene Morena, o no compromisos, con lo comprometido que se encuentra el régimen a partir de los enormes casos de corrupción, los vínculos político-criminales, la erosión democrática, pues me parece que está más bien en una lógica de sálvese quien pueda y no de una visión de Estado a largo plazo. Lisa. Carney tiene otra cosa que es maravillosa en el discurso y que es particularmente preocupante precisamente para el rol de las potencias medias que le llaman, donde podríamos ubicar a Canadá de la misma manera que podríamos ubicar a México, aunque por supuesto con fragilidades y vulnerabilidades distintas. Y una de esas frases categóricas, ¿Quién? México. Es una economía. Por población, por economía y por enclave geopolítico, por supuesto que lo es. México será en el No es el Carney, régimen institucional democrático más avanzado del planeta, sin duda. pero no, como economía, como tamaño, como población es una... Sí, como economía. Somos una de las 15, 20 economías más grandes del Sin mundo. duda. Pues yo creo que además, tendría sobre todo México... por integración también económica, Claro, en términos de la geopolítica. cantidad de tratados que tiene, la conectividad multilateral que tiene. México sin duda es un actor de los más relevantes del concierto internacional, aunque tengamos todos los problemas adentro aquí. A lo que iba con una de las frases lapidarias del discurso de Carney es que dice, hay solamente un camino posible, porque una de las ficciones que tenemos que aceptar que ya se acabó es que el antiguo orden no se va a restablecer. Entonces, quien tenga por estrategia mantener una posición que se pretenda neutra o una posición que se pretenda cómoda o una posición que sea de alineación, así sea únicamente discursiva, esperando, ¿no?, que se pueda volver a restablecer esta manera de negociación diplomática a través de las instancias multilaterales o que le aplique un derecho internacional que está activamente siendo derribado. Dice Carney, pues bueno, tendrá, ¿no?, la tristeza y el infortunio de encontrarse con que eso no sucederá. Por lo tanto, el único camino que tiene que tomarse a partir de ahora es ver cómo se reconstruye ese orden mundial en función de lo que él denomina un realismo basado en los valores, en donde esos países de tamaño medio que no tienen el poder en sí mismos de enfrentarse al hegemón, que dependen como el resto de los países, en gran medida de esa hiperintegración globalista, que no son soberanos en lo energético, en lo alimentario, en lo securitario, en ninguno de los frentes, pues tienen la única sopa de fortalecerse al interior. Ya lo decías tú, Jacobo, y ahorita yo creo que deberíamos ahondar un poquito más qué significaría ese fortalecimiento al interior, que justamente Carney dice, no es el fortalecimiento narrativo de la apariencia, ¿no?, de seguir aparentando y actuando una soberanía que en realidad es sumisión. Y por el otro lado, establecer coaliciones muchísimo más pragmáticas, de tamaños variables, con socios variables en función de los distintos ámbitos, digamos, en los que estas coaliciones se puedan dar y sobre todo los distintos objetivos que se quieran perseguir. Y ahí él sí dice, sí salvaguardando que ese tipo de coaliciones, ese tipo de alianzas, ese tipo de trabajo no estaría en función de los intereses del más fuerte, sino de la reconstrucción de una comunidad de valores que todavía crea en hacer esos acuerdos y esas diplomacias en función de valores. Ahora, uno de los puntos interesantes cuando Carney habla de reconstruirse al interior, tú ya lo mencionabas, era la honestidad. La honestidad de decir qué nos está pasando, cómo lo estamos enfrentando, pero otra parte de la honestidad que es muy presente en su discurso es, tenemos que construir instituciones y mecanismos que hagan lo que dicen que van a hacer.
Y eso yo creo que es fundamental para el caso de México, no solo porque estamos viendo que el hecho de que el sistema internacional basado en reglas no hacía lo que decía que estaba haciendo, pues tendremos que acusar de recibido. Aquí nuestras instituciones dicen que investigan, pero no investigan. Aquí nuestros actores políticos dicen que están persiguiendo el bien común, pero no están persiguiendo el bien común. Aquí se dice que se está teniendo una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos e integral en la prevención hasta la reinserción, y no necesariamente es lo que estamos viendo. Se dice que se incrementa la transparencia cuando en realidad tienes pues un montón de funciones en manos de las instituciones castrenses que tienen todo Dice menos que la un militarización no es militarización. Y todo esto lo traigo a la mesa porque yo creo que vale la pena conectarlo con otras discusiones que se están dando, ya no solo con respecto al discurso de Carney y al escenario internacional, sino a los escenarios nacionales. Muy brevemente, 3 autores que participan en el análisis de riesgo que hace esta institución que se llama CIS, ¿no? Y que presentaron el análisis de riesgos 2026, publican un artículo en Nexos en donde precisamente dicen 2 cosas. Tomando como ejemplos algunos de los conflictos internacionales que estamos viendo, tendríamos que poner nuestras barbas a remojar en 2 cosas. La primera es que las transiciones políticas o las gestiones políticas democráticas mal acabadas, mal ejecutadas, terminan por erosionar la legitimidad social y política de los países, incrementando los riesgos frente a un escenario internacional en donde efectivamente ya no existen esas protecciones. Y segundo, como si estamos en un mundo que está instrumentalizando la securitización de absolutamente todas las agendas y corriendo otra vez en una carrera militarista, armamentista, de alimentación del conflicto internacional, que ya no es solo un riesgo hipotético, sino una probabilidad real y material para muchos países. Estos autores lo que dicen es, no podemos seguir jugando un poco en el espejo del discurso de Carney, el juego de que en realidad nosotros estamos externalizando la solución de nuestro problema de seguridad, aumentando esa colaboración con los Estados Unidos, mientras realmente aquí adentro no estemos solventando el problema de seguridad. ¿Por qué? Porque esa seguridad esa inseguridad interna y esa incapacidad de realmente gestionar la seguridad y la justicia adentro en México es lo primero que se percibe afuera como una de las vulnerabilidades más grandes de México frente pues a las negociaciones del que tristemente le tocó ser su vecino o felizmente, ¿no? Y que hoy está en una posición en donde no quiere cooperar, no quiere co-construir, no quiere respetar. Y sin embargo sí quiere presionar y encuentra no solo los argumentos, sino la evidencia material y real, pues de que esa es una de las debilidades más grandes de México. Ni más ni menos, pues sí, estamos en este desafío gigantesco para los países y México tiene que verse a ese espejo, al final de cuentas. Ahora que mencionas esto, el propio gobierno mexicano a través de Omar García Harfuch llegó a declarar hace algunos días sobre la entrega de los que no extradición, la entrega de los ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, diciendo es que sabemos que ellos siguen delinquiendo en las cárceles y esto es positivo para México. Esto es positivo para México porque se los vamos a dar a Estados Unidos porque si no siguen delinquiendo en las cárceles. Un reconocimiento dicho desde el propio Estado. Bueno, aparte de unas frases que hemos escuchado por décadas. Es decir, eso habla no de algo positivo, sino de una debilidad aceptada. Ya aceptada y no dicha en voz alta, ¿no? Y no se hace absolutamente nada. Por si quedaban dudas de que el orden mundial está muerto, o las instituciones que resguardaban o eran el garante de ese proyecto. Así muerto de plano, absoluto muerto. Carmen, ayer el secretario general de Naciones Unidas dio una larguísima conferencia de prensa. ¿Alguien lo ha visto en algún medio? Es absolutamente irrelevante ya lo que diga el secretario general de Naciones Unidas. Repito, fue su informe final. Él termina su mandato y dio una larguísima conferencia de prensa. No es retomado por prácticamente nadie. Y lo que dice en el discurso, en su conferencia de prensa y en su discurso, pues es casi otra vez un grito al aire diciendo, auxilio, esto se está yendo, estamos llegando a la irrelevancia absoluta y se tiene que refundar, y empezó a hablar de la refundación del Consejo de Seguridad. Bueno, frente a la Junta de Paz que se lanzó Donald Trump a crear, que nadie se la cree, pero es un desafío a la ONU, ¿no? Sí, del tamaño que es, pero... Y el papel de él como secretario general de la ONU, a lo mejor si nos fuéramos a tomar un café con Antonio Guterres, nos diría
Sí, muy buen tipo y me parece que ha hecho un trabajo. Dice cosas muy buenas, pero... Y incluso como en su momento como alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hizo un gran trabajo anterior a esto. Ese no es el tema él. Si nos fuéramos a tomar un café con él, seguramente nos diría, bueno, pues hay que empezar a repensar el mundo, pero como su función de secretario general es tratar de rescatar la institución a la que él representa. Pero evidentemente eso no se va a dar. Es decir, esa refundación de Naciones Unidas en los valores que ya bien decía Lisa, donde existían un orden internacional que todo el mundo sabíamos, y lo dice Carney, que dependiendo quién sea el perpetrador o la víctima, dependiendo quién sea el afectado, pues se aplicaban las reglas o no se aplicaban. Carney no llega a este discurso porque se sentó una semana antes de Davos y dijo vamos a empezar a redactar el discurso. Carney, que tiene pocos meses en el cargo, empezó a hacer viajes por todo el mundo, a reunirse con un montón de gente y seguramente tiene un equipo de gente repensando este mundo. Es decir, no es Carney el Superman que va a llevar a Canadá a no sé dónde. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros. Pero mira, Jacobo, ahí yo creo que una de las cosas, yo efectivamente creo que tenemos mucho que pensar y mucho que reflexionar, ¿no? Pero hay muchas cosas que no necesitan una reflexión sesuda de mediano o largo plazo para realmente convertirse en accionables de una estrategia de mediano y largo plazo frente al derrumbamiento, ¿no?, de este orden internacional, y que tiene que ver con cosas como lo que sucedió el día de ayer, este ataque en contra de 2 personas legisladoras en Sinaloa, ¿no?, en donde la acción que el Estado mexicano tiene que tomar para de verdad recuperar la credibilidad en las instituciones de su ciudadanía, antes que de sus aliados o de sus rivales internacionales, de su propia ciudadanía. La capacidad de gestionar efectivamente que no exista impunidad frente a una agresión ante un poder constituido es una de las cosas más básicas que se tendrían que estar haciendo. Totalmente de acuerdo. Y además en simultáneo al ataque a los 2 legisladores de MC, 10 ingenieros y personal técnico de una minera canadiense también en Sinaloa privados de la libertad. En estos precisos momentos, todo junto, más todo lo demás. Más todo lo demás, más un montón, ¿no? Más una gestión de una crisis de seguridad en ese estado ligada a economías ilícitas y formas de delincuencia organizada transnacional, pero en donde la estrategia del Estado ha sido no contabilizar a todas las personas asesinadas, no contabilizar todos los delitos de privación ilegal de la libertad, salir a decir, ¿no?, que todo está contenido, y la misma respuesta de siempre. Mandamos, ¿cuántos fueron? 1.500 soldados. 1.600. Que los sacamos de otro lugar en donde ya había habido una crisis previa, y un poco como que seguimos parchando esto sin resolver el que no tenemos credibilidad en las instituciones, ni para los ciudadanos, ni tampoco para quienes desafían a la ley. Por cierto, déjenme poner un tema que tampoco ha sido muy registrado, pero que me parece importante, que vimos que el gobernador de Chiapas anunció que lanza esta iniciativa para que los estados de la República puedan tener bajo su control armas de muy alto poder. Entonces el gobierno de Chiapas anunció antier, si no me equivoco, que lanza esta iniciativa para que entonces los estados puedan también sus elementos de seguridad tener y usar para combatir al crimen organizado armas de muy alto poder, dijo. ¿Qué dirían de eso? Bueno, pues tendría que venir acompañado, más allá de que habría que ver qué tipo de armas, pero tendría que venir acompañado con una purga dentro de las instituciones de seguridad de los estados. Sí, como si las policías estatales fueran impolutas. Mientras tengamos una cooptación de instituciones del Estado, particularmente en seguridad y justicia, por el crimen organizado, o más bien el crimen organizado ya como parte del Estado, pues lo único que estamos haciendo es dándole más poder a instituciones que no están ahí para lo que tienen que estar. Fíjate cómo esto es en realidad profundamente sintomático de que lo que estamos haciendo es lo contrario a lo que necesitamos hacer. Es decir, permitir la posesión de armas de mayor calibre para las fuerzas de seguridad de un Estado que está enfrentando una amenaza cuasi militar o paramilitar en su propio Estado, sin hacer todo lo que tú mencionas, que es fortalecer las capacidades de investigación, las capacidades de las periciales forenses. Descapturar las instituciones. Descapturar las instituciones, armar investigaciones reales sobre la participación de autoridades, de figuras políticas, de empresarios, etcétera, en toda la gestión de esa ilegalidad, es en realidad autorizar de facto una estrategia en donde lo que le estás diciendo a esas corporaciones es salgan y si tienen que matar a alguien, mátenlo, ¿no?
en vez de realmente atender el problema estructural de qué origina esas economías ilícitas, qué origina esa corrupción, qué origina esa violencia, qué origina esa capacidad de fuego y de retar la autoridad del Estado de unas organizaciones criminales que están diversificadas y se dedican a muchísimas cosas diferentes, ¿no? Y lo mismo sucede, Carmen, para, digamos, como para salir también del espejo solo de la seguridad y la justicia y verdaderamente reflexionar cómo tenemos que aumentar la credibilidad de nuestros procesos políticos, en la legalidad de lo que aprobamos como leyes en los órdenes vigentes. Podemos estar o no de acuerdo con las consultas de revocación de mandato, pero lo que acaba de suceder en Oaxaca también No, bueno. es de una pérdida de credibilidad Y de del dinero, y de instrumento tiempo, y de todo. todo, pero del instrumento como fue vendido. Sí, sí. Es decir, a la ciudadanía se le convenció de apoyar un proyecto político porque ese proyecto político le prometió que cuando un gobernante traicionara o no cumpliera con las funciones para las que fue electo, la ciudadanía lo podía remover. Y resulta que ahora no, porque si son de los nuestros, entonces los sometemos ahí para ver cómo le va y cuando vemos que le va muy mal, sorprendentemente malfuncionan los sistemas y resulta que pasamos por un pelito de rana calva y ahora eso se vuelve en sí mismo un liability, una carga para ese sistema que ahora tiene que tiene que seguir funcionando con esa disfunción que ingresó solito y que por la incapacidad verdaderamente de aplicar lo que se dice, cumplir con lo que, ¿no? Con lo que se propone, pues terminas perdiendo todavía más credibilidad. Y esa credibilidad, en este contexto en el que estamos, pues lo que te da es la gestión de ciudadanías tremendamente autoritarias que van a buscar salidas que van a estar mucho más basadas en el conflicto que en la cooperación y en la construcción. Nos vamos, Jacobo, ¿con qué te despides? Bueno, esto que menciona Lisa se repite también en temas de salud, de educación, es decir, se nos dice que ahora todo mundo, que ya es universal la salud en México porque por decreto ya cualquiera con una credencial vamos a poder ir a cualquier hospital o a cualquier clínica. Es decir, no se cambió la realidad, nada más se nos dijo que ya todos podemos ir. Y vamos a repartir credenciales. Pues sí, pues como Masivamente. hubieran dicho que con el CURP, no Pues sé para ya, qué tienen que repartir ¿para qué otra, o repartes? incorporar a un sindicato al partido. Es decir, Morena está en la construcción de un partido del siglo XX. De los 70. Sí, o de antes, o de los O de 50 antes. o los 60, sí. Y hay que decir que puede hacerlo porque no tiene ningún tipo de oposición, no hay un relato alternativo ni una propuesta real y creíble alternativa tampoco. Pero la pregunta es si Morena está a la altura, digo, otra vez, no quiero hacer una apología del PRI porque es lo último que haría, pero el PRI pudo leer, como lo decía Maridal en la mesa anterior, el PRI pudo leer el siglo XX y acomodarse en esa lógica, manteniendo un régimen autoritario adentro, criminal, violento, corrupto, todo. Morena parece que quiere replicar eso. Estamos en un proceso, otra vez, de la reforma del Poder Judicial, la eliminación de la transparencia, la persecución a periodistas. En vez de llamar a la unidad ante un tsunami global que se nos viene, Mundial, sí. están tratando de replicar un modelo que es el que conocen, me imagino, y yo insisto, ¿quién en el gobierno o en Morena está pensando el siglo XXI? Y a mí me parece que lo que estamos haciendo o lo que se nos ofrece es un estado de siglo XX, otra vez bajo a la historia de nuestro país, pero con agravantes como la violencia y todo el desgaste institucional que tenemos, y no hay un proyecto de siglo XXI más que engancharnos al vagón de los Estados Unidos. Pues ahí está todo esto. Lisa, gracias como siempre por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Jacobo, gracias a los dos. Gracias, Carmen. Gracias a los dos, Lisa Sánchez Ortega, Jacobo Dayan, gracias a los dos. Pues aquí quedan muchas ideas, muchos asuntos. Y pues sí, ¿dijiste tsunami? ¿Qué palabra quedaría para definir para definir el tiempo que nos toca vivir? Bueno, lo vamos a pensar, pero por lo pronto gracias a los dos por estar aquí y vamos a tener otras cosas esta mañana. Después de la pausa regresamos. Vamos a regresar con una película, el estreno de una película que se llama Aún es de noche en Caracas. Aún es de noche en Caracas es una película que ha atrapado la atención, que ha estado pues presentándose y que ha sido filmada en México. Leo